RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Análisis Semanal. Un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los viernes a partir de las 20 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Queridos patriotas, hoy día tengo un tremendo desafío. Un tiempo atrás, en una conversación privada con otro youtuber, me dijo que soy tan enormemente serio que jamás podría hacer stand comedy. Y no sé, puede que sea verdad o no. Estamos a 1 de enero, se acabó el maldito 2020. Yo creo que ninguno de ustedes, en toda su vida, recordaba un año tan de mierda como el año 2020. Un año donde tuvimos que estar prácticamente encerrados, como presos, todo el año. Un año en que nos obligaron a usar bozal. Un año donde además la violencia insurreccional jugó todo el año a esta guerra prolongada de desgaste en que nos viene sometiendo desde el 18 de octubre. Y particularmente un año donde el mundo entero pareció orbitar en torno a grandes preocupaciones de carácter planetario. Pues bien, hoy día tengo el gran desafío de resumirles en unos minutos qué fue este año 2020. Pero quisiera partir haciendo una analogía que quizás es impropia del punto de vista politológico. Habitualmente me dicen que soy demasiado serio porque hablo de politología, pero bueno, es impropia quizás, pero ¿en qué estaba el mundo hace 100 años atrás, en 1920? Bueno, había acabado la Primera Guerra Mundial y entramos en lo que se llamó finalmente los locos años 20. Y particularmente en Europa y en Alemania, en la República de Weimar. Una república bien curiosa, tiene cierto nivel de analogías con nuestra república. Una república donde gobernaban los socialdemócratas y no les quepa duda que así que como Lavín dijo que era socialdemócrata, este caballero que está todavía en el poder impropiamente, en su fuero interno seguramente se considera socialdemócrata. Si no, demócrata cristiano, que es lo mismo con versión religiosa. La única diferencia entre los dos es que unos rezan en la iglesia y otros no van a la iglesia. Del punto de vista práctico, fundamentalmente son iguales. Dicho eso, en 1920 pareció ser que el mundo había llegado a una especie de buen momento. No había pandemia, había pasado antes con la gripe española, pero hubo pandemia en el siglo XX también. Mató 14 millones de personas por los niveles más bajos, 30 millones por los niveles más altos, por lo cual esta actual pandemia del coronavirus ni siquiera se aproxima a esas cifras. Y por supuesto, en Europa en particular, la Primera Guerra Mundial produjo muchísimas más víctimas todavía. Así que hay una cierta semejanza con este ciclo histórico del año 2020 respecto a 1920. La pregunta entonces es, recordemos que en 1939 entramos en la Segunda Guerra Mundial. Uno mira eso y hace la analogía, estoy siguiendo una cosa secuencial, no tiene nada de difícil. En el 2039, esto es, en 19 años más,
quienes hoy día tienen, digamos, unos 20 años, van a tener unos 39 años, van a tener, si estuviéramos haciendo la analogía, y la analogía funciona en forma exactamente igual, que entrar en una especie de guerra mundial. Pues bien, todo ese periodo de los locos años 20 hasta más o menos 1930, 33 para algunos, bueno, estamos diciendo que en 1920 entramos en esos locos años 20. Los años 20 en Europa en general fueron unos años donde terminaba la Primera Guerra Mundial y supuestamente la paz perpetua que se iba a instaurar a propósito de la Sociedad de las Naciones, este primer intento de un organismo globalista internacional que tuviese capacidad y control y poder para gobernar el planeta. Bueno, el mundo pareció relajarse y empezar a respirar en relativa paz. Y por supuesto, en los locos años 20, el sexo, la droga, la prostitución, la pintura, el arte llamado después degenerado y en general todo aquello esquice, eso es una cosa muy impropia porque es de construcción, pero bueno, todo aquello esquice propio de la actual de construcción estaban absolutamente vigentes. De hecho, pareciera ser que los locos años 20 son o fueron una especie de ensayo general de lo que estamos viviendo el día de hoy. Si tú desplazas entonces la gripe española a los locos años 20, estaríamos prácticamente en el mismo escenario 100 años después. ¿Qué ocurrió entonces entre 1920 y 1939? Varias cosas interesantes. De hecho, empezó lentamente a emerger un fuerte nacionalismo en Alemania. Este fuerte nacionalismo que venía de mucho antes y había estado, de hecho, de algún modo subsumido debajo de la derecha, empezó a emerger. Y finalmente llevó a que un intento revolucionario formal, como el que vamos a estar viviendo este año 2021 en Chile, terminara siendo absolutamente derrotado por vía armada. Me refiero, por supuesto, a la República de Weimar y al intento de los espartaquistas de Rosa de Luxemburgo y otros que terminaron siendo absolutamente barridos por los Freikorps. En ese escenario, el mismo periodo anticipó una de las crisis económicas más fuertes del planeta, el llamado Viernes Negro, que desplomó literalmente todas las bolsas del mundo. Esto como si hubiese sido, porque lo fue, un hecho absolutamente planificado. Se cayeron las bolsas del mundo y eso significó, entre otras cosas, que en Estados Unidos apareciera con enorme fuerza la Reserva Federal. La Reserva Federal, como ustedes saben, es una entidad que en realidad está manejada por bancos privados, por lo cual el dinero norteamericano, el dólar, tengo aquí uno, me lo pasaron el otro día, a ver si lo encuentro. Tengo aquí un dólar solamente para hacer el ejercicio. Bueno, aquí tengo, no uno, 100 dólares. ¿Ya? Wow. Ahí tengo 100 dólares y cuando usted lee, acá atrás dice los Estados Unidos de Norteamérica, pero por el frente, lo que estaban viendo recién, dice The United States of America. ¿Va? No, acá está. Federal Reserve Note. Significa que este billete de 100 dólares está respaldado únicamente, y así lo dijo un presidente, por la confianza de la gente en el dólar. No tiene respaldo real. ¿Por qué? Porque los bancos privados en Estados Unidos le dicen a la Reserva Federal cuánto dinero necesita que impriman. Y si usted tuviera un impresor en su casa y pudiera imprimir dólares, bueno, usted la Reserva Federal, cada uno le pide plata y imprime sus dólares. Este hecho fue fundamental. ¿Por qué fue fundamental? Porque al igual que ocurrió en Chile, a partir de la década de los 80, fíjense que las correlaciones son parecidas, en determinado minuto teníamos muchos bancos en Chile. El Banco de Talca, ¿se acuerdan algunos? Particularmente por el actual presidente, y ustedes saben lo que quiero decir con eso, y otros muchos bancos, Concepción y etcétera, que eran pequeños bancos privados, que estaban prestando a la gente diversa tasa, diverso interés en general, y de pronto, como que todos los bancos, a propósito de la crisis justamente, de los 80, empiezan a desaparecer o se fusionan o se integran a otros bancos, y empiezan a aparecer gigantescos bancos. En Estados Unidos pasó algo similar, también en la década de los 20 y en adelante, con esta crisis de la bolsa
que afectó a todo el planeta. De los países del mundo a los que más afectó la caída de la bolsa en esa época, fue a particularmente Alemania, curiosamente, hasta que apareció un economista, don Hjalmar Schack, famoso, tengo el libro por ahí, que se llama Más capital, más dinero, más trabajo. Ese libro de Hjalmar Schack, que lo escribió posteriormente a lograr, casi literalmente de la noche a la mañana, hacer que el dinero alemán, el marco alemán, que estaba absolutamente doblado, quiero que tomen nota de esto, en un año, y tenemos la secuencia de imágenes por ahí, si tú querías mandar una carta al extranjero con una estampilla, vamos a decir que en enero la estampilla costaba $1, en febrero costaba 100, en marzo costaba 1000, en abril costaba 100.000, y así, en diciembre costaba 1.000 millones de marcos la misma estampilla para mandar una carta. Ese fue el nivel de caída del marco alemán. ¿Qué hizo Schack? Bueno, en 4 años logró equiparar el marco al dólar y superar el valor del dólar. Solo con manejo económico monetario, nada más. ¿Por qué? Porque acabo de decir antes, cuando le mostré los $100, que el dólar realmente no es una moneda. Realmente lo que hay en el dólar detrás es la confianza que todos nosotros ponemos en el dólar. Nada más, no hay respaldo. Por lo cual, si tú dices en tu país que tu moneda va a ser equiparada al dólar, algo que en algún minuto en Chile justamente fue fruto de la crisis del 82, donde el dólar estaba artificialmente sostenido a 32 pesos y luego subió en forma vertiginosa para finalmente estancarse en un precio estándar, y de ahí en adelante ese precio ha venido mantenido con variaciones, por supuesto, más arriba, más abajo, pero en el rango entre los 500 y los 800 pesos, en forma notoria, de los últimos, estoy hablando de los últimos 30 años, lo que te dice es que tu economía, que está sustentada sobre base sólida, el cobre, las exportaciones, un montón de cosas que no voy a entrar a comentar, efectivamente son capaces de equiparar a esta moneda que está sustentada en la fe de la gente. Dicho esto, ¿a qué nos enfrentamos en 2021? Y haciendo esta síntesis de 2020. El 2020 lo iniciamos con pleno desarrollo de la insurrección revolucionaria del 18 de octubre, que se proyectó enero, febrero, marzo. El 3 de enero me levanté, miré por la ventana en la casa donde estaba en ese tiempo, hacia abajo, donde estaba estacionado en la calle, porque no teníamos espacio, porque el garaje estaba ocupado por otro vehículo, no estaba uno de mi auto, y el auto no estaba. Me partieron robando el auto el 3 de enero, un experto, después lo vimos en unas cámaras de grabación, que se demoró 7 minutos, sin meter una bulla, paseó 2 veces para allá, para acá, y finalmente con una pequeña cosa que no sé qué lo que era, una especie de lámina, abrió el auto, cortó una cadena que estaba ahí y se llevó el auto en absoluto silencio. Nunca más apareció. El auto se llama LSS, debo decir, con un saludo especial al doctor Vargas, que fue el que me lo vendió. Pues bien, partimos el año entonces con la insurrección en desarrollo. Durante enero, febrero, marzo, el supermercado que estaba en la esquina de la casa fue saqueado 3 veces. Teníamos unos vecinos 2 puertas más allá que tenían una de esas llamadas y mal llamadas bandera mapuche en el patio, que en la noche los vi entrar hasta 6 o 7 carros de supermercado cada vez que sacaban el supermercado. Y por supuesto no podíamos seguir viviendo ahí. Pero bueno, así partió el año, hasta el 15 de marzo. Y el 15 de marzo, yo creo que todos ustedes se acuerdan, la insurrección seguía en curso, teníamos problemas en todo el país, etc. Y apareció el famoso coronavirus. Primer caso en Chile, alerta a las autoridades, una cosa que parecía ser una especie de orquesta de nivel mundial, donde todos los países sistemáticamente iban desarrollando el mismo guión. Y eso fue, al igual que hubiese sido un terremoto, o al igual que fue en el primer gobierno de Piñera el rescate de los mineros, una especie de colchón salvavidas, una especie de salvavidas, no tengo otra palabra, para Piñera. ¿Por qué? Porque de nuevo pudo empezar a aplicar cierto tipo de medidas de control y así entramos en estado de emergencia y en las cuarentenas y en tener que ponerse el bozal y en la cuestión que se llama distanciamiento social
Y en definitiva en tener que quedarnos en las casas todos los días mirándonos entre uno y otro durante todo el año. Los niños dejaron de ir al colegio, yo no los mandé nunca. Y como fuese, nos empezamos a acostumbrar a la llamada nueva normalidad. Esta estupidez de tener que estar permanentemente encerrados, con miedo, donde no podemos ir ni siquiera a la playa, como si el virus sobreviviera en ambiente altamente salino y con, etcétera, 1000 factores ambientales, pero bueno, todo el maldito año. Y el juego de la primera época, y recuérdenlo usted, haga la revisión de marzo en adelante, era todos los días al ministro de Salud, en ese momento Mañalich, u otro, porque me equivoco porque hubo varios, que salía todos los días en una especie de puesta en escena, Miss en escena, diciendo hoy día fueron afectadas tantas personas y tenemos tantos casos mortales. Cuando usted suma las muertes en Chile, con coronavirus incluido, respecto a las muertes en Chile en un año, sin coronavirus incluido, 2018, parece que andan por ahí. Como que la pandemia no es pandemia. Por supuesto que muere gente por coronavirus. Tengo amigos que lo han pasado extremadamente mal por el coronavirus. Aliro, gran doctor, que estuvo intubado, perdió casi toda la masa muscular y se salvó rajuñando. No es que no, ¿ya? Sí. Pero durante todo el año mantuvieron al país encerrado, y lo siguen manteniendo, a propósito de una cantidad menor en el contexto nacional de víctimas de eso. Pregúntese usted cuánta gente fallece en Chile y el mundo todos los años por accidente de automóvil. Pregúntese eso. El número es abismalmente mayor. Y no declaramos a los accidentes de automóvil pandemia. Pues bien, siguió avanzando el año. De marzo en adelante estuvimos sometidos a este régimen. Y pasó algo curioso. Desde el 18 de octubre hasta el 15 de marzo, cuando usted miraba las noticias tradicionales de la Araucanía, en la Araucanía no pasaba absolutamente nada. Estaba, frente a toda la insurrección en el país, lento y calmado, por decirlo de alguna forma. Pasa el 15 de marzo en adelante y empieza a activarse la insurrección revolucionaria y particularmente las guerrillas terroristas en la Araucanía, sistemáticamente escalando, hasta llegar a la cifra total de hoy día, desde el asesinato del mártir Paulino Luxinger, de 20 muertos en la Araucanía por atentados directos, incluyendo al cabo Naim, incluyendo a Pedro Cabrera, y así una enorme cantidad de víctimas civiles y de la policía que han sido asesinadas por estas guerrillas que están operando en la zona. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué desde el 18 de octubre hasta marzo 15, la Araucanía parecía una especie de taza de leche respecto a lo que había antes y de repente se activa? Bueno, piensa usted dónde estaban operando las que hoy día están en la Araucanía en ese periodo, no en la Araucanía. Por eso estaba tan tranquilo. Y todos recordarán, entre otras cosas, que empieza entonces el show de este gobierno respecto a sacar el foco de atención de lo que debiese ser el principal foco de atención de este maldito gobierno, que tiene que ver con las guerrillas terroristas que en la Araucanía han seguido operando como si el Estado de Chile, las Fuerzas Armadas, la policía y todo el poder de todos nosotros que somos al final del día del Estado no tuviesen ninguna importancia. Y Piñera haciéndose el loco. Entre otras cosas, recordemos cómo estaba el día del 18 de octubre. La escena es similar, y me mandaron ese texto hoy día que lo encontré muy notable por las analogías históricas, muy parecido a lo que estaba pasando en Versalles con Luis XVI, cuando vienen a contarle que se han tomado la Bastilla, las masas revolucionarias en París. Y dice, perdón, ¿esto qué es? ¿Es una protesta? Y le responde el mensajero, no, Sire, esto es una rebelión, esto es una revolución. Más o menos Piñera estaba en lo mismo porque estaba comiendo pizza el 18 de octubre. Y sigue avanzando este desgobierno en que hemos vivido, literalmente, porque no estamos siendo gobernados, estamos siendo atemorizados. ¿Usa usted cuando sale a la calle? Eso es terror, temor, para que usted haga lo que ellos están diciendo. Está comprobado, y lo saben todos, que el maldito bozal
no protege de absolutamente nada, porque son aerosoles los que te contagian, que tienen capacidad de penetración en casi todos los bozales que estamos usando, salvo unos que son muy especializados y caros, por supuesto, que no tenemos todos nosotros. Pues bien, Piñera gobernando como este rey decapitado. Recuerden ustedes los mensajes que le han mandado en la propia Plaza Baquedano al caballero. Y avanza el año. En vez de tratar de contener y finalmente doblegar la insurrección revolucionaria, lo que sistemáticamente hace es quitarle atribuciones a Carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas en particular. Dicta unas RUF, reglas de uso de la fuerza, donde para que tú puedas usar el arma, incluso en legítima defensa, el otro tipo prácticamente tiene que estarte apuntando en la cabeza con una pistola. En definitiva, inhibe cualquier capacidad de contención, no de represión. La policía no reprime, contiene, inhibe cualquier capacidad de contención de la policía y de las Fuerzas Armadas. Nombra uno tras otro delegados presidenciales de la nueva región, empiezan a salir los ministros, después de una presión descarada, sacan al ministro Mañalich, que dentro de todo logró en alguna medida, no sé si aplanar la curva o manejar la situación, pero en Chile no llegamos en todo el año a los casos que vimos en Europa, donde estaban colapsados los hospitales porque, por ejemplo, los respiradores ya no daban abasto, o en Estados Unidos mismo. En Chile no pasó eso y no ha pasado eso. Todavía hay respiradores de sobra, independientemente de que tengamos por ahí algunos problemas contables respecto al arriendo de ciertos espacios, como el espacio riesgo, que en teoría tenían que usarse por si los casos iban a aumentar a niveles absolutos, que parece que no se usaron, pero parece que tampoco les pagaron, o no sé cómo es la cosa. Bueno, veremos. En definitiva, todo el 2020 nos pasamos en este vaivén, entre dos cosas fundamentales, la insurrección por una parte y la pandemia por otra. Y entre insurrección y pandemia, lo que les quiero decir hoy día, 1 de enero del 2021, es que nos han tenido atemorizados todo el maldito año 2020. Todo el maldito año con terror. Y el terror y la crisis son manera de gobernar, dice Guattari y otros en la deconstrucción, ¿no? Así que usted ha sido gobernado por el terror. A morirse por la pandemia del coronavirus o a ser atacado por estas hordas de orcos de la insurrección. La pregunta es cuándo usted, en este año 2021, va a terminar por tomar posición y va a terminar por decidir si va a realmente defender su vida, la de su hijo y el proyecto de futuro que pueda tener para ellos y sus nietos, o va a ser sometido, acallado y va a terminar acatando lo que tanto por pandemia y por insurrección le están imponiendo. ¿Usted este año, 2021, entra en resistencia o simplemente mejor quédese en el sillón hasta que se convierta en calavera? Porque no sirve de nada más que eso. Una especie de muerto en vida sentado allí. Y por eso les digo a todos los militantes que ya están inscritos en el Movimiento de Resistencia Patriota que tenemos un tremendo trabajo todo el 2021. El primero, enseñarle a todos aquellos que creen que esto es solo una crisis que se va a solucionar porque llegaron las vacunas, gran cosa. ¿Usted sabe poner la vacuna? Usted sabe poner una vacuna de Pfizer, entre otras, que ha sido desarrollada en meses, donde además le dicen que en Chile ya apareció una cepa número 2 del coronavirus, por lo cual la vacuna que le traen no sirve para la cepa número 2. Y lo van a obligar a pincharse, una cuestión que ha sido desarrollada, reitero, en meses. Nunca se hace así con las vacunas. Es un proceso largo. ¿Para qué? Para ver los resultados de cómo opera y si efectivamente es eficaz. Bueno, lo llamo a tomar posición al respecto. Piénselo. Yo lo he pensado. Y de hecho, yo no me voy a malditamente vacunar ni con esa ni con las vacunas que lleguen. ¿Que me enferme? Es posible. Y si me muero, me moriré. Pero no voy a ir como cordero al matadero a probar una cuestión que ni siquiera se saben los efectos finales que va a tener. Así de simple. Y no es porque sea, cuidado con esto, no es porque sea antivacuna. Todos estamos vacunados en Chile contra la polio, tuberculosis y un montón de otras cosas cuando niños, etc.
y no nos provocan ningún problema. Claro, son vacunas que vienen del siglo XIX al XX y han pasado generaciones vacunadas que no tienen ningún efecto en realidad colateral mayor, salvo los típicos granos que tenemos en los hombros cuando crecemos porque están las vacunas de chicos. Esta otra vacuna parece más bien un experimento de eugenesia social que otra cosa. Así de simple. Así que tome simplemente nota. Bueno, lo más probable, y debo decirlo de paso, es que este señor que supuestamente nos gobierna por el terror con la pandemia, o la insurrección que también nos gobierna por el terror por los ataques, terminan imponiendo que nos tengamos que vacunar obligatoriamente. Y como sea, usted va a tener que tomar al final del día la decisión. Y ahí está su libertad. Tómela. Prefiero que me metan preso. Tan simple. Lo que quiero terminar diciendo con esto es que el 2021 usted va a seguir siendo sometido al mismo nivel de presión del punto de vista de terror y de crisis que todo el 2020. De hecho, recuerden por favor hoy día, 1 de enero, lo que va a pasar en la Constituyente, donde el señor Tellier, presidente del Partido Comunista, señaló que iban a rodear con las masas a la Constituyente para coaccionarlas para que hicieran lo que ellos quieren. Eso les dice hoy día a todos los ilusos del 35% de la derecha promedio que terminó votando el apruebo, que no hay una constituyente que vaya a ser democrática, va a ser coaccionada, va a ser dirigida, y aquellos que se opongan a lo que esas hordas de masa insurreccionales quieran oponerse, bueno, van a terminar siendo desplazados, eliminados y así. Así que está hecha para fracasar la constituyente. Y si al día de mañana termina saliendo una nueva constitución de allí, va a ser específicamente lo que la insurrección quiere o un mamarracho que no se puede aceptar. Así que lo que llamo hoy día, claramente 1 de enero, a todos los patriotas de Chile que votaron por el rechazo, es a seguir aunando las fuerzas para que el rechazo a la salida del plebiscito salida sea mayor la cantidad de patriotas que votemos rechazo que el 22% que votó en este primer plebiscito. La única cosa que les pido. Y también les pido que durante el año, porque vamos a tener cosas interesantes, ni siquiera tenemos claro qué pasa en Estados Unidos con la elección entre Biden y Trump. Hoy día acabo de ver una noticia, vamos a ver si efectivamente esos 40 congresistas norteamericanos van a terminar impugnando la presentación del colegio electoral y definitivamente entonces vamos a entrar a lo que todos creemos que va a pasar, hasta cierto punto, porque así nos han dicho, que es que finalmente Donald Trump gane, porque efectivamente hubo algún nivel importante de fraude en la elección norteamericana. Pero, si no es así, usted sepa que van a intentar, a propósito del coronavirus, entre otras cosas, distancia social, bla, 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 imponernos el voto electrónico en Chile, con las mismas máquinas venezolanas que fueron las que usaron en la votación en Estados Unidos. Adivinen que controlar las máquinas, está aprobado. Señor Maduro y otro. Pues bien, tenemos un año entonces por delante, donde van a haber enormes cambios. Este es los locos años 20, multiplicado y acelerado por las redes sociales y la tecnología actual, al cubo. Lo que significa es que usted o está preparado y predispuesto para vivir todos los días en una inestabilidad, en una falta de expectativas y de claridad respecto al futuro permanente, o simplemente se doblega y se rinde respecto a lo que va a venir. Porque lo que pasa centralmente es que si a usted le dicen, sabe que no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, vamos a tener su local cerrado los próximos 6 meses, usted ya vivió un año con el local cerrado, ¿qué va a hacer? O la emprendedora o el emprendedor que hacen no sé qué cosa y de repente no pueden salir a trabajar, ¿qué va a hacer? Porque los únicos que tienen colchón de más de un año para poder vivir con toda tranquilidad, por supuesto que no son el 80% de los chilenos promedio, que pertenecemos todos a esta enorme clase media, desde la más baja hasta la más alta, no importa. Pero 2 años sin capacidad de generar ingresos no lo admite nadie. Así que prepárese para eso, entre otras cosas, este año. Y por supuesto eso va a significar que le van a ofrecer un segundo retiro, un tercer retiro, un cuarto retiro, un sexto retiro y así de los fondos de pensiones para destruir el sistema, claramente. Da lo mismo, el futuro no importa, hay que vivir ahora, etc. Es un año de enormes desafíos. Y lo que les indico simplemente es prepárense para vivir sin certezas, sin ninguna cosa que esté escrita, sin nada donde ustedes pueden decir, en esto tengo confianza y fe. En lo único que van a tener que tener confianza y fe
es en sus propias capacidades, en su propia voluntad y en lo que ustedes van a decidir que tienen que hacer durante el año. Así que aférrense a eso, trabajen y luchen. Patria o caos. No hay más bando. Nos vemos. Chao. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Análisis Semanal. Un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los viernes a partir de las 20 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet.